El planteamiento del problema prácticamente es la primera aproximación que ustedes tienen como investigadores a una problemática. Desde el punto de vista como informe escrito a presentarse, este planteamiento del problema debe estar escrito muy detalladamente, para los cuales es necesario poder identificar ese problema. Si revisamos las gran referencias que existen en diferentes libros de metodología, siempre dirán que el planteamiento del problema es lo que debe explicarse, dónde se observa el problema, cuándo ocurre, qué tan grave es, cuáles son los indicios del problema, cuáles son sus causas, qué consecuencia trae, cómo afecta a los sujetos en estudio. En este sentido, a través de la experiencia que yo he tenido con los estudiantes de la UNED, así como de otras universidades, tanto a nivel de pregrado y posgrado, he sacado una estrategia que les permite a ustedes desarrollar de una mejor manera lo que es el planteamiento del problema. Esta primera semana vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? No vamos a redactar en sí, sino vamos a completar unas plantillas de las cuales he ido configurando poco a poco, he ido perfeccionando para facilitarles a ustedes el proceso. Si ustedes recuerdan, en la primera audioclase yo les expliqué a ustedes lo que era la estructura de los temas de investigación, que tenía una variable independiente, una variable dependiente, tenía un contexto. Bueno, precisamente esa estructura de los temas son necesarios porque esa estructura es la que se hace se realiza o se describe, mejor dicho, en el planteamiento del problema. Por eso ven ustedes en la lámina que existe, o en este caso existen 3 niveles para desarrollar el planteamiento del problema: la parte macro, la parte meso y la parte micro. En cuanto a la parte macro, hace referencia a lo que es la variable independiente, que forma parte de su tema de investigación. La parte meso refiere a la variable dependiente, que también refiere a una parte de su tema de investigación, y por supuesto el contexto, que hace referencia a esa parte micro. Muchos de los temas de ustedes, a lo mejor la variable independiente no está explícitamente, pero sí está implícitamente. Al igual que la variable dependiente, al igual que el contexto, todo depende de la temática que ustedes hayan seleccionado. Para poder realizar este ejercicio es necesario que identifiquen muy bien ustedes cada uno de los componentes del tema de investigación. Para el momento de realizar este ejercicio no tengan confusiones entre la variable independiente y la variable dependiente. Les recuerdo entonces que la variable independiente es aquel elemento teórico del cual ustedes van a utilizar para resolver el problema. La variable dependiente es el problema en sí, al cual se le va a aplicar el aspecto teórico para resolverlo. Y el contexto es el espacio, tanto tecnológico como espacio geográfico, en el cual ustedes van a desarrollar su respectiva investigación. En este sentido, las láminas que voy a presentar ahora, que son muy cortas, realmente esta clase es corta, tenemos la parte macro, cómo entenderla, comprenderla, la parte meso y la parte micro. Para ello he establecido una serie de interrogantes. Por ejemplo, aquí en este cuadro usted ve la situación problemática a nivel macro. Continúo acá con la explicación. Entonces, en la parte macro, aquí existe una serie de interrogantes. Por ejemplo, ¿cuál es la variable independiente o principal para abordar el problema? Ya les expliqué en la anterior lámina en qué consistía, cómo debe funcionar la realidad de acuerdo a esa variable independiente. ¿Cuál es el objeto de estudio? Es decir, ¿qué es lo que yo quiero alcanzar al final de la investigación? ¿Qué significa ese objeto de estudio? Tenemos un tema, pero el tema no es lo que yo voy a alcanzar al final. Simplemente ese es el inicio del problema. Entonces uno, a través del tema, proyecta qué es lo que va a alcanzar al final de la investigación. ¿Qué sucede con ese objeto de estudio, lo que yo estoy visualizando, lo que yo estoy proyectando con respecto a su situación a nivel mundial?
¿Qué ejemplo puedo considerar para respaldar que realmente ese objeto de estudio puedo resolver el problema en el contexto en el que estoy? ¿Qué autores o referentes podría utilizar para apoyar esa parte macro? Para eso hicieron ustedes la revisión bibliográfica la semana pasada. ¿Qué importancia tiene esta variable independiente para la investigación? ¿Y cuál es la importancia del tema de la investigación que ustedes van a desarrollar? Entonces, la actividad que está bien explicada en el aula virtual, ustedes le van a dar una respuesta a cada una de estas interrogantes de una manera muy sintética. No significa que una sola palabra, sino más o menos un párrafo de unas 3-4 líneas, de tal manera que ustedes puedan tener una idea en cuanto a la respuesta de cada una de ellas. Por supuesto, para poder responder a estas interrogantes, una de dos: que posean ustedes un conocimiento muy bien en cuanto al tema que están trabajando. Si no lo tienen, obligatoriamente tienen que revisar esas referencias bibliográficas de las cuales ustedes ubicaron la semana pasada para poder complementar esta actividad. Igualmente, para la parte meso, la parte micro, tenemos la misma estrategia. Allí están unas interrogantes que se le sigue la misma intención que dije anteriormente. ¿Cuál es el tema particular a investigar? Es decir, ¿dónde está el problema? ¿De qué trata ese problema que yo quiero estudiar? ¿Cuál es la condición ideal de la realidad según la variable dependiente? Es decir, cómo esa variable o ese problema se comporta de una manera como debe ser en otros contextos mundiales o internacionales. ¿Cómo se enlaza esta variable con la variable principal, la que se explicó anteriormente en la parte macro? ¿Y qué autores o especialistas se pueden considerar para apoyar esta temática? Para eso tienen ustedes la revisión bibliográfica. En cuanto a la parte micro, se describe el contexto, bien sea ambiental, bien sea a nivel organizacional, bien sea a nivel tecnológico. Se describe ese contexto. Y aquí hay que plantear la parte micro, es decir, cuáles son los síntomas del problema. Yo siempre lo explico con esta parte muy simple. Si yo estoy presentando cierto malestar de gripe, ¿sí?, que ese sería el síntoma, yo busco cuáles son las posibles causas. Posible causa: que estuve en un grupo que había gente con gripe y me contagié, o posiblemente no tengo las defensas bajas y entonces estuve ante una lluvia y la lluvia me causó este malestar, en fin. Y las consecuencias, ¿cuáles son las consecuencias si yo tengo este malestar de gripe? No puedo trabajar, siento dolores corporales, tengo fiebre, en fin. Con los problemas que ustedes han identificado o que quieren trabajar también sucede lo mismo. Existen unos síntomas que ustedes están observando. Mientras que discutíamos en el foro en cuanto a la temática, precisamente ustedes lo que estaban allí era identificando ese síntoma a ese problema. Ahora hay que buscar cuáles son las causas que ustedes creen que produce específicamente ese problema, y si ese problema está, cuáles son las consecuencias que están trayendo para ese contexto en el cual ustedes están haciendo la investigación. Y por último, se indica la importancia de la investigación que ustedes van a desarrollar.